Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Otra vez estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Qué interesante y qué importante que podamos seguir a través de este medio, escuchando lo que Dios tiene para nuestras vidas, especialmente en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena. Entonces, yo hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial, que son 8 consejos para ser un buen siervo de Dios. Así que vamos a orar y después vamos a pasar a la palabra para ver cuáles son estos consejos que Dios hoy nos da. Así que si estás así, cierra tus ojos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a revelar, por lo que tú nos vas a decir. Y en este momento, Señor, creemos que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, va a estar obrando. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, que se levante contra tu verdad, contra tu palabra, y te damos a ti, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para buscar estos 8 consejitos para ser un buen siervo de Dios, te invito a que busques en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Y mientras tanto, mientras estás buscando allí en 2 Timoteo, en el capítulo 2 de 2 Timoteo, te aclaro algo muy interesante. ¿Por qué son 8 los consejos y no 6, 7, 5 o 10? Simplemente porque justamente buscando en la palabra fueron 8 lo que encontré, y me llama mucho la atención porque justamente 8 en hebreo, que es Shemonet, la palabra que se traduce por el número 8, significa sobreabundante, rico y fértil en gran manera. O sea, estos 8 consejos son para que el siervo de Dios sea rico, sea fértil, productivo, en sobremanera, en sobreabundancia. Así que bien podemos entonces empezar a compartir estos 8 consejitos útiles para que seas un buen siervo de Jesucristo. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. He ahí el primer consejo: esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es esforzarse en la gracia? Es esforzarse en la predicación, porque la gracia en Cristo Jesús es el regalo que Cristo nos ha dado, que es justamente las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, o sea, esfuérzate en el regalo que es en Cristo, esfuérzate en el Evangelio, en la predicación de la palabra. O sea que el primer consejo que te doy es que te esfuerces en predicar la palabra de Dios, porque de esa manera vas a afirmarte en la fe y vas a conseguir que otros conozcan al Señor. El segundo consejo que Pablo le da a su hijo está en el versículo número 3 de este segundo capítulo. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hay un poco como cómo sufre penalidades, ¿sí? Tienes que ser y tienes que estar preparado para pasar duras pruebas. A ver, pastor, ¿cómo es eso? ¿Por qué tengo que pasar duras pruebas? Porque tu Señor pasó duras pruebas. Es más, Cristo te dijo que en el mundo tendrías aflicción, pero que confiaras porque Él venció al mundo. Así que si tú quieres ser un buen obrero, un buen siervo de Jesucristo, anda preparándote, porque seguramente vas a pasar por duras pruebas. Y ten por seguro que el Señor va a estar contigo, al lado tuyo, en medio de esas pruebas. Él te va a sacar a flote, Él te va a hacer salir más que vencedor, más que victorioso. Pero la prueba va a haber que pasarlas igual. Ese es el segundo
consejo que Pablo le da a su hijo para ser un buen siervo de Jesucristo. Prepárate para pasar las pruebas. El tercer consejo está en el versículo 15, donde Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, el tercer consejo que Pablo le da para estar realmente aprobado como siervo del Señor es que use bien la palabra. Entonces, debes conocer la Biblia, debes entenderla, comprenderla y transmitirla tal cual Dios se la ha dado al hombre. Por eso insistimos siempre, constantemente, en leer las Escrituras, en tomarse tiempo escudriñando la palabra, porque las palabras son nuestra base fundamental de vida, nuestro pasaje para la vida eterna. Así que es bueno que puedas escudriñar la Escritura todo el tiempo. Otro consejo que Pablo le da a su hijo Timoteo, el cuarto podríamos decir, está en el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo, no te inmiscuyas en charlas inútiles, en charlas de cosas mundanas. No te entremetas en eso. Es preferible que te pongas en charlas que hablen acerca de Dios, del reino de Dios. Que siempre en tu palabra esté a flor de piel hablar del Evangelio de Jesucristo, que hablar de otras cosas. Eso no quita que no utilices algún tema secular para llevar a la persona a Cristo. Pero si otros están hablando de otras cosas que nada tienen que ver con Dios, tú intenta que tu palabra, tu mensaje, aunque comience por algo secular, termine llevando a la persona a la presencia de Dios. Pero no te inmiscuyas en palabras que no tienen y en charlas que no tienen nada que ver con Dios. No sigas el ritmo del mundo, sino que busca que el mundo siga tu ritmo. Después Pablo le dice allí en el versículo 22 lo siguiente a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Esto es particularmente o especialmente referido a lo que tiene que ver con la sexualidad. Saber si eres soltero, cuidarte, consagrarte para Dios hasta que Dios te dé una esposa idónea. Y si eres un hombre casado, tener tu esposa en santidad, de acuerdo a las normas que la palabra de Dios estipula, y no estar mirando otras mujeres. Entonces, dice allí, huye, dice Pablo, de las pasiones juveniles. Y no tan solo eso, hay otro consejo más que allí en ese mismo versículo Pablo le da a Timoteo. Dice, sigue. ¿Y qué es lo que Timoteo debe seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia, la fe, el amor y la paz. Un buen siervo de Jesucristo debe ser alguien que busque la justicia, que busque que siempre haya paz en su entorno, que sea un mensajero de paz, que sea un hombre de fe, que transmita, que contagie fe y que por sobre todas las cosas demuestre el amor que Dios ha derramado en su vida y en su corazón. Ya en el anteúltimo o en el penúltimo consejito que Pablo le da a Timoteo para que sea un buen siervo, le dice allí en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no te metas en discusiones sin razón que te lleven a meterte en problemas. Evita esas charlas que pueden hacer que pierdas tu dominio propio, pierdas el control de tu ser, de tu forma de vida,
y termines avergonzando a Cristo. No te metas en cuestiones que puedan provocar peleas, riñas, pleitos, dificultades. Porque un siervo de Dios es manso y es humilde y no tiene que andar metiéndose en ningún tipo de contienda. Y por último, el último consejito que Pablo le da a Timoteo está así en el verso 24. Y es justamente lo que recién acaba de decir. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Amable, tienes que ser amable, apto para enseñar. O sea que para poder enseñar, primeramente debes aprender bien, para después poder enseñar bien. Y por último hay una palabrita allí que dice sufrido, que en otras traducciones se traduce como paciente. El siervo del Señor debe ser paciente. Debe tener paciencia. Y si no la tienes, bueno, pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente. Entonces, esfuérzate en la gracia, prepárate para pasar pruebas, maneja bien la palabra, evita charlas inútiles, huye de las pasiones juveniles, practica la justicia, la fe y el amor, rechaza peleas, cosas que lleven a contiendas y sé amable, prepárate para enseñar y ten paciencia. Espero que si tienes todos estos requisitos, estos consejos que Pablo le da a su amigo, a su hijo amado Timoteo, los uses, los utilices, porque de esa forma serás un buen siervo. Y si hay alguno que no lo tienes, bueno, ya sabes, pídeselo al Señor en oración, que Él te capacitará y Él te lo dará para que seas un siervo aprobado en su presencia. Espero que esta palabra te haya servido y me gustaría hacer una oración final por ti, porque sabemos que en estos tiempos, con la economía parada, las cosas están bastante difíciles. Así que si cierra tus ojos y vamos a decir, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por un día más de vida, pero te pido también, Señor, por cada hijo, por cada hija tuya, que a lo mejor esté pasando por algún momento de dificultad, de prueba, de necesidad o de salud. Padre, que tu mano de poder y de gracia estén sobre ellos y que tú les multipliques, Señor, en bendición al 100 por 1 sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias por este tiempo para compartir tu palabra, Señor, y que sean bendecidos enormemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esto te haya servido y Dios mediante nos veremos el domingo. Dios te bendiga.